nuestros problemas y luego nos olvidamos de Él. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros le busquemos, pero le busquemos de todo corazón y en verdad. Así que, hermanos, amigos, en esta noche, todos atentos a la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5. San Lucas, capítulo 5, dice la palabra del Señor en el versículo 17. Sería bueno leerlo hasta el versículo 26. Buenas noches, tío Anícar. Buenas noches, Dios lo bendiga. Muchas bendiciones. Lucas capítulo 5, versículo 17 hasta el 26. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te alabo, te doy gracias por tu grande amor, por tu misericordia. Señor, gracias. En esta noche me acerco ante tu presencia para pedirte en primer lugar que me perdones. Límpiame de toda maldad, límpiame de toda iniquidad, de todo pecado. Padre, ayúdame a enseñar y a predicar tu palabra bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Habla a cada vida, a cada corazón, a cada vecino, a cada amigo, a cada hermano. Señor, háblales a través de tu palabra. Te lo ruego, te lo suplico. Pon en mí espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento, profundidad de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien, hermanos. Ahora sí vamos a tratar de desarrollar esta enseñanza, este mensaje expositivo. Es un mensaje donde creo yo Dios nos va a enseñar que vale la pena hacer el intento. Ese es el título del mensaje de esta noche. Vale la pena hacer el intento. Yo creo que en la vida uno debe aprender a luchar y perseverar por lo que quiere lograr. La perseverancia es muy bueno y tenemos que aplicarla en todo aspecto de nuestra vida, ya sea en lo profesional, ya sea
en el trabajo, ya sea dentro del hogar, como esposo o como esposa, como hijo. Porque todos nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Muchas de las personas que se han frustrado, que no han logrado su propósito u objetivo en alguna área de su vida, ¿sabe por qué? Porque no perseveraron. E incluso hay cristianos que se han truncado, cristianos que empezaron bien la vida cristiana, empezaron bien caminando con el Señor, pero sin embargo, ¿qué pasó luego? Se estancaron, ya no quisieron avanzar. ¿Será la culpa de Dios? ¿Será que Dios puso tropiezos? ¿Será que Dios envió una prueba el cual él no podía soportar o resistir? De ninguna manera. Muchas veces nosotros somos culpables para no poder seguir adelante. Usted tiene que entender, queridos hermanos, amigos, que en la vida, para que uno pueda lograr incluso hasta para mantenerse sano y tener una vida radiante, llena de felicidad, llena de salud, hay que intentar muchas veces sobrepasar barreras, obstáculos, y usted va a ver luego los buenos resultados. Entonces vale la pena hacer el intento. No siempre las cosas son tan fáciles. A veces los obstáculos que se presentan para evitar que recibamos del Señor son tan grandes. Así que vale la pena hacer el intento. El que no intenta no lo logra. El que no persevera no recibe. El que no o el que se corre no sirve. Estamos en una batalla. Particularmente yo vivo una guerra constante. Mi lucha no es contra mi vecino, mi lucha no es contra carne y sangre, como dice la Biblia. Mi lucha no es con mi esposa, mi lucha no es con mis hijas. Mi lucha es contra las huestes espirituales. Hay un mundo espiritual que tal vez muchas personas desconocen por ignorancia, porque desconocen las Sagradas Escrituras. Pero cuando uno empieza a escudriñar, cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, la Biblia nos muestra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores, contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Dios nos manda acá que tenemos que batallar, tenemos que luchar y vale la pena hacer el intento. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, y acá en la lectura que he considerado nos vamos a dar cuenta un caso aparentemente sin salida, un caso que de repente nadie en aquel entonces daba alguna esperanza. Aún este hombre ya no tenía esperanza de algún día poder caminar. Ya él había perdido la fe, él había perdido las fuerzas. Este hombre tal vez pensó en algún momento, bueno, nací paralítico y paralítico moriré. Era un caso prácticamente sin salida. Este hombre dice estaba paralítico. Esto le imposibilitaba movilizarse. ¿A quién le gustaría en estos tiempos depender de una silla de ruedas? ¿A quién le gustaría en estos tiempos depender de un bastón o un par de muletas? Yo creo que a nadie. Yo creo que todos desearían caminar firmes, sin ningún tipo de obstáculo, sin una cojera. Queremos ser personas sanas. Entonces,
A nadie le gustaría en estos momentos estar postrado en una cama. A nadie le gustaría estar hoy en día dependiendo de un balón de oxígeno. Aún más, estar entubado. A nadie le gustaría eso. Pero sin embargo, por causa de la pandemia, por causa de los momentos difíciles que estamos viviendo, hay que ver una realidad. Hay muchas personas que están dependiendo de eso. E incluso hay personas que de repente, hermano, están dependiendo de un balón de oxígeno y ellos mismos ya están pensando que ya no tienen esperanza. Pero yo quiero decirle en esta noche, querido amigo, querido hermano, querida familia, se puede perder todo. Usted puede perder todo el dinero. Puede perder todos sus ahorros. Puede perder hasta su familia, en el buen sentido de la palabra. Pero nunca pierda la esperanza. Lo que no debe perder es la esperanza. Por eso vale la pena hacer el intento. Pero para que nosotros podamos lograr los objetivos, para que nosotros podamos lograr lo que usted se ha propuesto hacer, no lo haga solo. No lo haga con sus propias fuerzas. Hágalo con la ayuda del Señor. En el libro de Proverbios, vamos a ver este pasaje muy hermoso. Sería bueno que usted me siga con su Biblia. El libro de Proverbios, la verdad, este es un versículo que, por cierto, me lo sé de memoria, pero es bueno sustentarlo para que usted se dé cuenta que Dios no miente. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sigue diciendo: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Salomón, un hombre considerado como en aquellos tiempos el hombre más sabio del planeta. No había un hombre tan sabio. Su sabiduría, cuando este hombre disertaba, por ejemplo, naturaleza, disertaba, cuando veía un ave de repente volar, este hombre empezaba a disertar las características, la virtud y la cualidad de esta ave. Era un hombre con una excelencia oratoria. Pero sin embargo, él sabía perfectamente que todo lo que había logrado, todas las cosas que había alcanzado, lo había recibido de parte de Dios. Entonces tenemos que ser humildes y decir como Salomón: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Siempre hay que ponerlo a Dios en primer lugar, para que sea Dios mismo quien controle incluso hasta nuestros sentimientos, hasta nuestras emociones, para que sea Dios mismo quien nos guíe en todas las cosas que nosotros querramos hacer. Y cuando usted se pone en la mano de Dios, o cuando nos ponemos en la mano de Dios, bendito sea el nombre del Señor, aunque sea un caso aparentemente sin salida, se van a poder lograr los objetivos. Entonces, vamos a regresar nuevamente al libro de Lucas, el capítulo 5. Mire, por la cantidad de personas que le ayudaban, se ve que su condición no era sencilla. La mayoría de comentaristas respecto a la lectura que hemos considerado convienen en que no podía poner ninguna parte de su cuerpo. O sea, este hombre estaba totalmente imposibilitado. No podía movilizarse. No podía, bendito sea el nombre del Señor, ha sido más
trasladarse de un lugar a otro. Este hombre, me imagino de que su familia lo movilizaba. Dice la Biblia, Lucas capítulo 5, dice la bendita palabra del Señor así. Aconteció un día, Lucas 5:17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Mire, lo maravilloso, lo bueno que tenía nuestro Señor Jesucristo es que el poder de Dios estaba sobre él para sanar. Ese Cristo de hace aproximadamente más de 2000 años atrás, donde la Biblia nos muestra todas las cosas que él hizo, señales, prodigios, sanidades, resucitaban muertos, los paralíticos salían corriendo, los mudos hablaban, los sordos salían oyendo, los ciegos salían viendo, y tantas maravillas. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba en el asunto. El poder de Dios estaba en Cristo Jesús. La Biblia dice claramente, ¿no? Y el poder del Señor, o sea, de Dios, estaba con él para sanar. Ese Cristo mismo, en estos tiempos, en este momento, también el poder, por medio de ese Espíritu Santo, está también para sanar. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo no ha cambiado. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Lo malo es que cuando uno busca una sanidad, lo malo es que cuando uno busca algún milagro, el problema es ¿a qué Cristo tú vas? ¿A qué Cristo? Yo le estoy hablando de un Cristo vivo, de un Cristo que resucitó, de un Cristo que, si bien es cierto, murió, pero resucitó al tercer día. Y por ende, Él no está muerto. Él está vivo. Yo te estoy hablando del Cristo de la Biblia. No de ese Cristo que tú lo tienes allá en un cuadro, que lo tienes de repente como una estatua. Yo no te estoy hablando de ese Cristo. Te estoy hablando de un Cristo que cambió tu vida, que cambió mi vida y quiere cambiar tu vida. De ese Cristo te estoy hablando. Del Cristo que hacía bienes. Del Cristo que se compadecía de la viuda. Del Cristo que se compadecía del huérfano. Del Cristo que se compadecía de los desamparados. Del Cristo que se compadecía de los leprosos. Del Cristo que se compadecía de las multitudes cuando tenían hambre. De aquel Cristo que se compadecía, incluso la Biblia dice que veía a los hombres como ovejas sin pastor y se compadecía de ellos. Yo te estoy hablando de ese Cristo que tuvo misericordia, que tuvo compasión de aquel hombre paralítico. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, hermano, este hombre se encontraba prácticamente, me imagino, triste. Interiormente se encontraba triste, hermano. Se encontraba solo, incapaz, frustrado y sin esperanza. Así hoy en día se encuentran muchas personas. Hay hombres que han podido lograr muchos objetivos, hablando de repente profesionalmente. Han logrado ya todas sus metas. Y alguno dice, por fin lo logré. No me falta nada. Logré tener mi título profesional, mi maestría. Logré tener mi empresa. Logré tener mi carro último modelo. Logré tener mi casa de 4 o 5 pisos.
tengo mis propiedades, tengo mi buena cantidad de dinero en el banco para vivir tranquilamente para mi futuro. Yo le pregunto, ¿es malo eso? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Lograr obtener dinero es malo? No, al contrario. Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Pero lo malo es que si tú no tienes a Dios como tu guía, que si tú no tienes a Dios como tu amo, como tu Señor, ¿sabe qué? De nada sirve. Todo lo que tú has logrado, Jesucristo lo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. No hay nada mejor, hermanos, en que tú obtengas dinero terrenal o tesoro terrenal y también tengas tesoro en los cielos. Jesucristo dijo, no hagáis tesoro en la tierra, donde los ladrones están minando y hurtan. Mas si quiere hacer tesoro, hacéis tesoros en los cielos. ¿Y sabe cuáles son esos tesoros en los cielos? ¿Sabe cuál? Hacer el bien, predicar el evangelio, orar por otros, apoyar espiritualmente a otros, darle una palabra de aliento, darle una palabra de consuelo, darle una palabra de esperanza, darle una palabra de reconciliación, de perdón. Eso es hacer tesoros en los cielos. Y la verdad, hermanos, este paralítico estaba totalmente destrozado emocionalmente, solo, abandonado, no tenía esperanza. Pero ¿sabe qué? Hubo una oportunidad, no muy fácil. ¿Sabe cuál fue? Se oyó que Jesús estaba en una casa en Capernaum. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver, en el libro de Marcos, capítulo 2, que por cierto es la misma historia, pero vamos a ver, en el libro de Marcos, capítulo 2, dice la bendita palabra del Señor, versículo 1. Dice, Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Se da cuenta? O sea, este hombre oyó que Jesús estaba en casa. ¿En dónde? En Capernaum. ¿Dónde se encontraba Jesús? En Capernaum. Estaba, hermano, Jesucristo en una casa. Y la Biblia dice claramente en el versículo 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Qué tremendo, hermano. Jesucristo haciendo una labor espiritual, predicando la palabra, como en esta noche. Dios, por su misericordia, usando mi vida para la gloria, honra su nombre, y en esta noche le estoy predicando la palabra del Señor. Muchos me dirán, hermano Emilio, ¿usted no tiene otra cosa que hacer? Yo creo que no hay nada más maravilloso y para mí es un privilegio. La palabra de Dios se tiene que predicar en todo momento, en todo tiempo. No podemos decir, ¿sabe qué? Hay que dejar de lado la palabra de Dios y hablemos de otra cosa. De ninguna manera. Es algo inconcebible de que alguien me diga eso. La palabra tiene que predicarse en todo tiempo, porque así lo dice el Señor. Dice en todo tiempo. Vamos a ver. 2 Timoteo.
Según Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice? Que tenemos que predicar la palabra de Dios en todo tiempo. Y Jesucristo acá lo estaba haciendo en una casa, predicando la palabra de Dios. Hermano, y cuando Jesucristo pues llegaba a un lugar, era tremendo. Multitudes de personas lo seguían. Cantidad de gente. No ha habido, según la historia, ningún líder en Israel como profeta, como ministro de Dios, que pudo acumular o reunir tanta gente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Se calcula, dice, que lo seguían como aproximadamente unos 10,000 o 12,000 personas. Imagínense, y Jesucristo en aquel entonces, él no usaba de los artefactos sofisticados que hoy en día usamos. Él no usaba de parlante, no usaba de un altavoz, de un amplificador, de una mezcladora, de micro, nada de esas cosas. Para que usted se dé cuenta esa potencia de voz que tenía nuestro Señor Jesucristo. Y él, hermano, allí predicando la palabra, enseñando la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero él no solamente predicaba, sino que también él sanaba. Gloria a Dios. Él sanaba, hermanos. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Dice aquí, ¿no?, que la casa se llenó de tal manera que la gente no cabía. Habían tapado la puerta. No había, hermano, ya acceso a que pueda entrar alguien más, gloria a Jesús, a ese hogar. No cabía la gente, hermano, multitudes. Pero ¿sabe qué? En todas esas multitudes, que si bien es cierto, se estaban gozando, se estaban alegrando, porque tenían la compañía del Señor Jesús, porque estaban escuchando al mismo Dios, porque Jesucristo es el Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí estaba Jesús disertando la palabra, hablando acerca del reino de los cielos, hablando acerca del perdón de los pecados, presentando doctrinas, por ejemplo, la del amor, la doctrina del perdón, la doctrina de la justificación, la doctrina de la reconciliación, hablando Jesucristo de la vida eterna, hablando Jesucristo de los dos caminos, hablando Jesucristo, ¿sabe qué?, de la justicia, hablando Jesucristo de las bienaventuranzas, hablando Jesucristo del corazón renovado. Imagínense todas esas doctrinas, cómo él las disertaba. Y las personas estaban muy atentos. Había hambre y sed de la palabra, hermanos. Todos ellos estaban ahí contentos. Pero había alguien que no podía, hermanos. No podía. No podía tener ese privilegio de escuchar a Jesucristo. No. Había algo que le impedía, hermanos. ¿Sabe qué cosa le impedía? Su parálisis, su cojera. Este hombre yacía en un lecho. No podía ni levantarse. Toda su vida postrado, toda su vida echado. No podía ver a Jesús. Como hoy en día tanta gente no puede ver a Jesús. Podrá tener religión,
Podrá decir, hermano Emilio, yo creo en Dios. Y seguro que sí cree en Dios. Pero nunca ha tenido una experiencia con Dios. Me podrá decir, hermano Emilio, yo creo en Jesús. Pero nunca lo has aceptado como tu Salvador. Me podrá decir, hermano, yo cada vez que, todos los años en Semana Santa, yo veo películas de Jesús. Yo creo que Jesucristo murió. Yo creo que Jesucristo, hermano, resucitó. Podrás tú conocer la historia de la Biblia. Pero otra cosa es que tú le hayas dicho, Señor Jesús, perdóname y me arrepiento de todos mis pecados. Como lo hizo en una oportunidad Pedro, Juan, Santiago, Andrés, y como lo hizo la misma María Magdalena, que siendo una mujer pecadora, en la cual dice la Biblia que habían salido de ella 7 demonios, Jesucristo la liberó porque ella se humilló. Yo te estoy hablando de ese Jesús. Tanta gente, hermano, que hoy en día tiene una parálisis espiritual. Si bien es cierto, este hombre era paralítico físicamente, pero hoy en día hay mucha gente que son paralíticos espiritualmente. ¿Y sabe cuál es esa parálisis? Que le impide acercarse a Dios es el pecado. Es el pecado. El pecado muchas veces impide a que el hombre se acerque a Dios. Así es. Es el pecado. Usted me podrá decir, hermano Emilio, pero el Señor ama a todo por igual. El Señor también nos oye. Me podrá decir usted tantos argumentos. Y entiendo que usted saca argumentos porque desconoce la palabra de Dios. Y es entendible, yo los entiendo, los comprendo. A veces la ignorancia nos hace hablar, nos hace decir cosas de acuerdo a su criterio. Pero a mí lo que Dios me ha enseñado a través de su palabra, esa es la respuesta. Dios no oye a los pecadores. Juan capítulo 9, versículo 31. Juan capítulo 9, versículo 31. Sería bueno que lo lea si usted tiene una Biblia. Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra del Señor. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno, dice, es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dice, Dios no oye a los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Todos aquellos que no se han arrepentido. Podrán tener religión. Podrá usted decirme, hermano, yo soy católico, apostólico, romano, hasta los tuétanos. Sí, es obvio que si tú eres católico, eres idólatra. Y la idolatría es pecado. Entonces, en conclusión, eres un pecador. ¿Y qué se necesita para ser oído por Dios? Arrepiéntate de tu pecado. Hermano, pero todos somos hijos de Dios. No es así. La Biblia dice que el que practique el pecado es del diablo. 1 Juan, capítulo 3, versículo 8. 1 Juan, capítulo 3, versículo 8. Gloria a Dios. Dice así: el que practique el pecado es del diablo. Dice así: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Sigue diciendo, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, los que se han arrepentido, no practique el pecado, porque la simiente de Dios, cuando habla de la simiente, habla de la palabra, porque la simiente, la palabra de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a aquellos que practican el pecado. ¿Por qué? Porque son del diablo. Pero la Biblia habla, hermano, de una esperanza. Dice claramente acá, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús. Para eso, para libertar al hombre de su condición pecaminosa, como yo antes lo estaba. Antes de conocer a Cristo, yo era un pecador. Pero un día alguien me habló del Evangelio. Alguien me habló de que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Y que Él al morir se llevó todos nuestros pecados en la cruz. Entonces, ¿cómo uno puede recibir esa bendición? Cuando uno se arrepiente. Es por eso que cuando uno habla del arrepentimiento, precisamente cuando uno anuncia el Evangelio, y fue el mensaje directo, fue el mensaje claro, que Jesucristo al empezar su ministerio, Él dijo, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y a quién cree usted que le dijo eso Jesús? Al pueblo de Israel, un pueblo creyente, un pueblo que creía en Dios, pero sus obras eran malas. Entonces, queridos hermanos, amigos, no basta creer en Dios. Hasta el mismo diablo cree en Dios, hasta los mismos demonios creen en Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros hagamos su voluntad. Y dice Juan 9:31, recalco, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas aquel que es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. Así que la palabra de Dios es tan clara. Y hoy en día muchas personas le decían, están como el paralítico. No pueden venir a Jesús. Su parálisis espiritual, su pecado le impide. Pero en esta noche, querido amigo, Dios quiere que tú te acerques a Él. Dios, usando mi vida a través de su palabra, yo te estoy invitando para que te acerques a Jesús. Este paralítico, gloria a Jesús, no pudo solo. No pudo solo este paralítico. Por más que, me imagino, quería hacer el intento, movilizarse, no podía. Pero Dios es tan misericordioso. Dios es tan bueno, bueno, la verdad, que Dios usó a 4 personas. ¿Se da cuenta? Usó a 4 hombres. Es por eso que yo siempre digo, en estos tiempos que vivimos, tenemos que tener empatía. Tenemos que sentir el dolor de lo que hoy en día muchas personas sienten. Mire, perdóname que yo tome estos nombres con el respeto que se merece la señora Juanita Saldarriaga. Conversando con mi esposa acerca de este tema, nadie quisiera estar en el pellejo o en ese cuerpo de Juanita Saldarriaga. ¿Usted qué cree? ¿Que esta mujer no recuerda a su esposo cuando se enamoraron? ¿Cuando se casaron? ¿Usted cree que esta mujer no recuerda cuando le dijo a su esposo Toribio, mi amor, estoy embarazada? ¿Usted cree que no recuerda cuando crecía Nilton en su vientre 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses?
¿Usted cree que Juanita no recuerda cuando nació aquel bebé? ¿Usted cree que no recuerda, bendito sea el nombre del Señor, cuando tenía un mesecito? ¿Usted cree que no recuerda, Juanita, cuando estaba de 2, 3 meses? ¿No recuerda cuando Nilton dijo por primera vez agú, o mamá o papá? Yo creo que sí lo recuerda. Y cada vez que recuerda, estoy seguro que algunas lágrimas botan por sus ojos. Tenemos que tener empatía. Tenemos que sentir el dolor que otras personas sienten. Lamentablemente, a veces, hermano, Dios permite las cosas que pasen en nuestras vidas. Dios permite que pasen cosas en nuestro pueblo. ¿Sabe para qué? Para enseñarnos a amar, para enseñarnos a perdonar, para enseñarnos a soportar, para enseñarnos a ser solidarios, para enseñarnos a ser comprensivos, tolerantes. A veces Dios permite muchas veces el azote a un pueblo para enseñarnos muchas veces a ser obedientes. Las cosas que Dios permite, aunque de repente uno puede decir, Dios, ¿por qué eres tan cruel? ¿Por qué eres tan malo? Puede decir tantas cosas. A veces uno no entiende los propósitos, los planes que Dios tiene preparados para el futuro. No entendemos. Pero ¿sabe qué? Después de una gran prueba, después de una gran tormenta, yo le puedo asegurar que viene una gran bendición, viene la consolación, viene la alegría, y eso lo podemos comprobar. Ayudemos hoy en día al que necesita de repente un apoyo. Si no tienes tú para apoyarlo económicamente, y Dios lo sabe, al menos apóyalo con una palabra de aliento, apóyalo tal vez orando por él o por ella, ayunando por él, clamando por él, derramando tu lágrima por él, derramando tu lágrima por ella. Al menos cuando la veas, aquellos que han perdido a su papá, su mamá, han perdido a sus hijos, llámala por teléfono y dile, estoy contigo. Siento lo que tú estás pasando. Dios permite muchas veces para que nosotros aprendamos a ser más humanos, para tener calidad humana. Hoy en día, lamentablemente, se está perdiendo esos valores. Tener empatía. Muchos piensan, hermano, se jactan. Yo he logrado tantas cosas. Yo soy un profesional. Yo tengo mi título, te aplaudo, pero ¿tienes calidad humana? ¿Te gusta menospreciar a otros? Lo que Dios quiere es que tú tengas el corazón de Cristo. Estos hombres, ¿sabe lo que hicieron? Vea lo que dice Marcos capítulo 2. Dice la palabra de Dios, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Imagínense. Este paralítico no podía acercarse a Jesús. Pero ¿quiénes fueron que le ayudaron? 4 hombres. Que estoy seguro de que no eran ni sus amigos. Eran personas extrañas. Porque no basta ser un amigo para ayudar. Hay personas que dicen, no lo conozco, no es mi amigo, no lo conozco, pero como no es mi amigo, no lo voy a ayudar. No se trata de eso. Cuando alguien necesita un apoyo, sea tu amigo, incluso puede ser hasta tu enemigo, tienes que ayudarlo y llevarlo a Jesús. Llevarlo a Él. Estos se pusieron de acuerdo. Estos 4 dijeron, mira, ¿sabe qué? Agarra tú de un lado, yo agarro de otro lado. Vamos a llevarlo a Jesús.
Y dice, hermano, que lo llevaron a Jesús. Lo llevaron. Vale la pena hacer el intento. Lo llevaron. Alabado sea el nombre del Señor. Estos 4 decidieron ayudar al paralítico. No le era fácil, hermano. No le era fácil llevarlo a Jesús porque no podían entrar a la casa. Esto era para desanimarse a seguir adelante. Ellos, hermanos, cuando lo estaban llevando al paralítico, la casa estaba llena, multitud de gente. Ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Va a ser imposible. Va a ser imposible. Yo creo de que en vano lo estamos llevando. No, hermano. Ellos no se desanimaron. La Biblia dice que el amor todo lo puede. El amor todo lo sufre. Cuando uno ama a una persona, lucha. Cuando uno ama a alguien, sufre. El amor nunca deja de ser. Estos 4 dijeron, muy bien, no se puede. Sí, pero busquemos otra alternativa. Vale la pena hacer el intento. Vamos a buscar otra alternativa. Ellos no se desanimaron. Ellos no dijeron, bueno, ya fuimos, ya no se puede. ¿Sabe qué, paralítico? Mira, hemos tenido toda la intención del mundo de llevarte a Jesús. Ya, lo siento mucho, pero no, hermano. Ellos se llenaron aún más de fe. Se llenaron de vigor. Aleluya, dice. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, bendito sea el nombre del Señor, ¿sabe lo que hicieron estos 4? ¿Sabe lo que hicieron estos 4? ¿Sabe lo que hicieron? Lo primero, hermano, dice, descubrieron el techo de donde él estaba. Se subieron al techo. No me pregunte cómo fue que subieron al techo, pero la Biblia dice que se subieron al techo. Yo me imagino, hermano, de que cuando estaban subiéndolo al techo, alguien decía, ya, despacito nomás súbalo, despacito, no se me vaya a mover este paralítico, despacito. Una vez que lo tuvieron en el techo, hermanos, ¿sabe lo que hicieron ellos? Ellos no tuvieron ningún prejuicio, no dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si vamos a romper el techo, se va a molestar el vecino. Ellos no vieron las cosas materiales. Porque para Dios, lo más importante para Dios es una vida. Lo más importante para el Señor es un alma. Lo más importante para Dios no son tus bienes. No son las cosas materiales. Si estos hombres hubiesen dicho, ¿y ahora qué hacemos? Este techo está nuevo. No se vaya a molestar. No, me imagino que alguien dijo, lo material es lo material. Más importante este hombre que necesita de Dios. Más importante este paralítico que ha sufrido mucho. Por mucho tiempo ha sufrido. Hay que ayudarlo. Hermano. Y la Biblia dice que cuando bajaron al paralítico, alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, y como no podían, San Marcos capítulo 2, versículo 4, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Y sabe qué? Nuestro Señor Jesucristo se alegró, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo se gozó. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Alabado sea el nombre del Señor. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Siempre, hermano, cuando Dios hace un milagro, cuando Dios restaura la vida de una persona, cuando Dios empieza a hacer algo maravilloso,
algo lindo, algo hermoso, van a haber gente que le gusta criticar, que no hacen nada, ni dejan hacer nada, porque su mirada no está en el Señor, sino en otras cosas. Porque a Dios hay que verlo con ojos espirituales, no con ojos físicos. Y estos hombres comenzaron a murmurar: ¿cómo es posible que perdone este paralítico? ¿Quién es él para perdonar pecado? Ahí estaban los criticones y estaban sentados. Como siempre, los sentados, los que no hacen nada, que paran criticando nada más. Ahí estaban, hermano, en vez de alegrarse, en vez de decir: qué bueno, ¿no? Como el Señor Jesucristo ha tenido misericordia de ese paralítico. Qué bueno, la verdad. Señor Jesús, me gozo contigo. Señor Jesús, eres bueno. Yo recuerdo, hermano, cuando acepté a Jesús, había gente que en vez de alegrarse, murmuraban, me criticaban, se burlaban de mí. Pero bueno, hermanos, que hoy en día sigo adelante. Sigo perseverando. Aunque ha habido gente, hermano, que ha buscado mi mal. Ha habido gente, hermano, que me han querido hacer daño. Pero sin embargo, sigo adelante. Sigo perseverando en el camino del Señor para la gloria y honra de su santo y bendito nombre. Hermano, ¿sabe qué? Cuando Dios hace algo, hay que gozarse, hay que alegrarse. La Biblia dice claramente acá, en el versículo 2:11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todo, de tal manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Se da cuenta todo lo que el Señor hace. Imagínense cómo habrá estado ese paralítico. Ese paralítico, hermano, habrá saltado, habrá llorado, habrá glorificado el nombre del Señor. Estaba contentísimo, estaba alegre, estaba lleno de felicidad. Nunca había experimentado el gozo, la alegría, la paz. Aún, hermano, fue contagioso porque la gente dice que se quedó asombrada y comenzaron a glorificar el nombre del Señor. Y todo esto fue porque valió la pena hacer el intento. La perseverancia. Estos 4 hombres, ¿sabe qué? Lograron su intento de llevar al paralítico a nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, yo te invito, amigo, yo te invito en el nombre del Señor, ven a Jesús. Te estoy invitando para que tú puedas recibir una sanidad, para que tú puedas recibir el amor de Dios, para que tú puedas recibir el consuelo, la fortaleza, la ayuda del Señor. Yo te invito de lo más profundo de mi corazón. En estos días, yo estaba meditando todos estos días lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Es lo mismo que Jesucristo hizo con este paralítico. Pero cuando tú recibas una sanidad, ¿sabe qué? Glorifica a Dios. Dale gracias a Dios, pero al Dios de la Biblia. Querida familia, queridos amigos, si tú has recibido una sanidad, tú has recibido un milagro,
Dale gracias a Dios. No vayas a darle las gracias a un ídolo. No vayas. ¿Sabe por qué? Porque estás provocando a ir a Dios. El mal se puede revertir en ti nuevamente. Te lo aseguro. Te lo digo en el nombre del Señor. No provoques a ir a Dios. Porque ¿quién te sana? ¿Quién ha hecho el milagro en ti? No es la cruz del Chalpón. No es la cruz de Motupe. No es la Virgencita del Chapi. No es la Guadalupe. No es el cautivo de Yamaca. Es Dios. Y a Él tiene que darle las gracias. Porque si tú vas a un ídolo, eso significa que tú eres un malagradecido o malagradecida. La Biblia dice que aquel paralítico empezó a darle gracias a Dios y glorificar el nombre de Dios. Es por eso, amigo, en esta noche, una vez más te digo, dale gracias a Dios, como lo hizo aquel paralítico. Yo no te estoy diciendo que tú me sigas a mí. No te estoy diciendo que tú tienes que ser igual a mí. No. Tú tienes que seguir a Jesús. Porque Él es quien se merece toda la gloria, toda la alabanza. En esta noche, yo quiero orar por usted. Y venga al Señor. Quiero llevar a mi hermano Marco en esta noche. Una vez más quiero llevarlo al Señor. Y para eso quiero que ustedes me ayuden. Mi hermano necesita en este momento mucha oración. Y yo le pido su apoyo. La oración tiene poder. La oración tiene poder. La Biblia dice que la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Eso dice la Biblia. Así que en esta noche, queridos hermanos, amigos, si usted de repente tiene algún familiar enfermo, algún amigo que esté enfermo, yo no lo conozco, pero es el momento que usted lo lleve a Jesús. Así como los amigos lo llevaron al paralítico a Jesús, llévelo a Jesús. En un sentido espiritual, dígale: Señor, te traigo a ti, a mi amigo tal, a mi mamá, a mi papá, a tal persona, etcétera, etcétera. Llévelo a Jesús. En esta noche vamos a orar. Dígale así al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, yo te alabo, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Tú conoces mi corazón, Señor. Tú conoces. Tú sabes mi angustia, Padre. Aleluya. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Padre. Traigo ante tu presencia mi hermano Marcos, Señor. Te lo presento a ti. Te lo presento a ti, Señor. Solo tú puedes hacer tu voluntad en él, Dios mío. Tal vez él sufre. Tal vez, Dios mío, ese deseo de vivir. Padre, te lo presento a mi hermanito, Señor, a ti.